Listo, ya se está grabando. Entonces, volviendo a la presentación, con lo que respecta a transformación de fuentes, esto es algo que ya se ha visto en temas anteriores, es simplemente cómo se transforma de una fuente de voltaje en serie con una resistencia a una fuente de corriente en serie en paralelo con una resistencia. Estos dos se requiere que sean equivalentes y el teorema te dice para que estos dos configuraciones, por decirlo, sean equivalentes, es decir, que lo que pase acá no afecte a lo que pasa el resto del circuito, por eso se le llama equivalentes. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que la resistencia, este R sub S debe ser igual a el R sub P, y además, en este caso, que esta corriente sea la división entre el voltaje y la resistencia. Es como una transformación de Thevenin a una transformación de Norton. Usualmente en problemas también se pide el equivalente Norton. Para eso, el método más conocido para hallar es el hallar sobre el Thevenin, hallar el equivalente Thevenin. Una vez que hayas el equivalente Thevenin, ya lo puedes hacer transformar a su equivalente Norton simplemente por este cambio de fórmulas. Y lo mismo al revés, cuando quieres transformar de un Norton a un Thevenin, el voltaje que debas usar debe ser igual al producto entre la corriente y la resistencia. Y también las resistencias deben ser iguales para que sea equivalente entre los dos bornes, entre el borne A y entre el borne B. Es de notar de que, por ejemplo, es importante que noten la polaridad de la fuente de voltaje, que va de menos a más, porque esto también indica el sentido que deba ir la corriente. En este caso es como si la corriente estuviera acá y fuera de un menos a un más. Algo así lo pueden recordar. Eso con respecto a la transformación de fuentes. Con respecto a la superposición o teorema de superposición, te dice que las salidas de un circuito lineal se pueden expresar como una combinación lineal de sus entradas. Por ejemplo, acá pueden observarlo, donde estas, las constantes, el A sub 1, el A sub 2, el A sub n, son las constantes de la combinación lineal y estas se les da un nombre, ganancias. Al V sub 0 es la salida del circuito, que podría ser la corriente, que podría ser una corriente o tal vez un voltaje. Y los otros que vendría a ser el V sub 1, el V sub 2, el V sub n. En este caso se ha supuesto de que el circuito está solamente compuesto de voltajes, de fuentes de voltaje, no fuentes de corriente. Si también hubiera fuentes de corriente acá, en lugar de una V debería ir un I. Pero en este caso, para mostrar del método de superposición, se ha supuesto un circuito solamente a base de fuentes de voltaje. Estas fuentes de voltaje son las entradas del circuito. Como dice acá, alguna o todas podrían ser corrientes en vez de voltajes. Acá se han supuesto voltajes. Y ya el teorema en sí te dice que la salida de un circuito lineal debido a varias entradas trabajan en conjunto es la suma de las salidas porque cada entrada funciona de manera separada. Es decir, como ya han visto en, en problemas de superposición, lo que se hace es a las fuentes de voltaje y a las fuentes de corriente se va tomando una por una y a cada una se le puede medir una corriente o se le puede medir un voltaje en una resistencia, por ejemplo. Eso se hace con cada fuente de corriente y con cada fuente de voltaje independientes. A las dependientes no se los toca cuando quieres aplicar el método de la superposición. Lo dejas tal como está. Ahora ya, con respecto al teorema de Thevenin, es notorio cuando van resolviendo problemas de que hay una suerte de regularidad, un método que se podría decir, tanto para fuentes independientes como para circuitos que contienen fuentes dependientes y también independientes. Por ejemplo, para el primer caso es más simple. El voltaje de circuito abierto, o su notación ahí V sub OC, Open Circuit, en inglés, se lo obtiene de la misma manera en ambos casos. Usualmente te piden determinar el equivalente Thevenin entre dos bornes. Entonces tú lo que haces para determinar ese voltaje es aplicar mallas o aplicar métodos de nodos y determinar la diferencia de potencial entre los bornes deseados. Eso para los dos casos. Para el primer caso, que solamente hay fuentes independientes, ya sea de voltaje o de corriente, para medir
para calcular la resistencia Thevenin, lo obtenemos de eliminar todas las fuentes independientes. Las fuentes de corriente las ponemos como circuito abierto y las fuentes de voltaje como las cortocircuitamos, es decir, como si no estuvieran, solamente dibujamos el cable, por decirlo. Y una vez que has hecho eso, determina la resistencia equivalente entre los bornes deseados. Ya pues, ahí puedes encontrar resistencias en paralelo, resistencias en serie. Aplicando fórmula obtienes la resistencia de Thevenin. Eso para el primer caso, donde solamente hay fuentes independientes. Para el segundo caso, donde hay tanto fuentes dependientes como fuentes independientes, el voltaje Thevenin lo obtienes de la misma manera. Puedes aplicar método de nodos, puedes aplicar método de mallas, pero al final lo que debes conseguir es determinar la diferencia de potencial entre los bornes que tú deseas hallar el equivalente Thevenin. Y ya con respecto a la resistencia Thevenin, acá hay un método conocido, que es el de usar un cable que una los bornes que tú deseas, un cable vacío, y determinar la corriente que circula por ese cable vacío. Esa corriente se le llama corriente de cortocircuito. ¿Qué sucede en este método? Aquí algo importante a recalcar es de que no debes eliminar ni las fuentes independientes ni las fuentes dependientes. Y este método es muy usado cuando tienes fuentes dependientes, porque a veces confunde un poco cuando ves un circuito y ves tanto fuentes independientes como fuentes independientes como fuentes dependientes, y te piden hallar el equivalente Thevenin. En este caso simplemente aplicas un cortocircuito entre los bornes deseados, aplicas mallas nuevamente o nodos y determinas esa corriente. Una vez habiendo determinado el voltaje Thevenin y la corriente de cortocircuito, mediante su división ya puedes calcular la resistencia Thevenin. Y ya teniendo el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, ya puedes dibujarlo, que es lo que usualmente se pide. Entonces, el ciclo pasado vino un problema justamente para reducir este circuito, el circuito equivalente Thevenin. Por ejemplo, en el circuito que pueden ver acá en la pantalla, te piden determinar el circuito equivalente Thevenin entre los bornes A y B. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer acá primero? Lo primero que se podría hacer es reducir el circuito. Encontrar ya con suficiente práctica uno va a notar de que, por ejemplo, acá hay un rinse, porque hay una fuente de corriente en serie con una resistencia. O sea, que este 5 lo puedo eliminar sin ningún problema y no va a afectar a ningún otro voltaje o corriente del resto del circuito. Por eso es que aquí puedo aplicar una reducción del circuito, un rinse. ¿Qué más podría ser? Reducir el circuito, ya ni ninguna otra parte veo que sería lo mejor posible. Entonces, como quiero hallar el equivalente Thevenin, mi primer paso va a ser determinar la diferencia de potencial entre el borne A y el borne B. Y para eso necesito de alguna manera determinar o bien sus potenciales en cada nodo o bien la corriente que circula para así poder determinar diferencia de potencial acá, diferencia de potencial acá y por ende diferencia de potencial acá, y ya podría determinar la diferencia de potencial entre el nodo A y el nodo B. Esa es una manera, por ejemplo, aplicando el método de mallas. Y luego, una vez determinado el voltaje Thevenin, lo que quiero calcular es la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin lo podría obtener en este caso como hay fuentes independientes, fuentes de corriente dependientes, fuentes de voltaje dependientes. Me es más fácil determinarlo por la corriente de cortocircuito, es decir, acá entre el borne A y el borne B voy a unir con una línea de cortocircuito, con un cable se podría decir, y voy a determinar la corriente que circula por ese cable. Una vez determinado la corriente y teniendo el voltaje, ya puedo determinar la resistencia Thevenin y el problema estaría resuelto. Voy a ver si puedo sacar el puntero. Ya, pero no se nota. A ver, marcado. Tampoco. Puntero no. Ya. Entonces lo que se hace es eso. Primero voy a determinar el voltaje Thevenin.
Y acá pueden notar que acá ya lo he reducido el circuito. Como les había dicho, había un rinse. Puedo eliminar esa resistencia o sustituirla por un cable vacío, se podría decir. Y luego aplico el método de mallas. El método de mallas, por ejemplo, acá pueden notar una super malla. Una super malla acá porque dentro está una fuente de corriente. Cuando hay fuentes de corriente así como frontera entre dos mallas, es como un indicativo de que tienes que aplicar supermallas. Igual acá, aunque sea fuente dependiente, acá puedo aplicar una supermalla. Acá ya no, acá simplemente sería una malla simple. Y eso es lo que hago. Estas tres ecuaciones, por ejemplo, corresponden a la primera supermalla, a la segunda supermalla y a la tercera malla. Y las tres siguientes son ecuaciones de restricción. Por acá el de 5 y sobre todo por las fuentes dependientes es obtener esta ecuación de restricción. Por ejemplo, en la primera supermalla observo que mis corrientes están en el sentido horario. Están en el sentido horario y, por ejemplo, esta polaridad de esta fuente de voltaje corresponde precisamente a ese sentido. Por eso es que acá va un signo positivo. Yo escribo 50 es igual a 24 y 1, que es la suma de estas resistencias, más la suma de estas resistencias sería 15 y 2. Y ya lo voy restando las fronteras. Pues acá, por ejemplo, con esta malla, con este I3 habría un 7 de frontera. Con el I4 habría 9 más 5, 14. Y estas ya van con signo positivo, con signo negativo, si se dan cuenta. Porque ya están fuera de la supermalla que estoy considerando. Lo mismo con cada una. Aunque hubiera fuentes dependientes, como en este caso, yo lo aplico sin problema. Por ejemplo, en este caso, para esta supermalla, acá sería 75 con positivo porque corresponde al sentido de la corriente, que es horario, y le resto este porque ya está opuesta al sentido que debería haber, que sería 75 menos 3 sube x. Y el mismo procedimiento, y el resto es lo mismo. Por ejemplo, con I1, ¿qué tienen en común estas dos resistencias? Entonces, acá se le va a colocar como menos 16 y 1. Lo mismo con acá, con la corriente I2 que tiene este 5 de frontera, menos 5 y 2. Y con la corriente 3 que ya está dentro de la supermalla, es simplemente la suma pero en signo positivo. Cuando está dentro de la supermalla va con signo positivo, cuando son fronteras con otras mallas van con signo negativo. Y eso es lo que se ha hecho acá precisamente. Y con respecto a la tercera malla, acá observen que la polaridad corresponde precisamente al sentido de la corriente. Sería 3 sobre x menos 90. 0 y 1 porque no tienen nada en común, ninguna resistencia en común con esta malla. Menos 5 y 2 porque están con frontera con una resistencia de 5 ohmios. Con el I3 no tienen nada en común y con el I4 tienen una resistencia de 5. Con el I4, sí, una resistencia de 5 sería menos 5. Y aquí la suma de las resistencias al interior de la malla sería 14. 14 y 5 con un signo positivo porque está dentro de la malla. Luego, ya las ecuaciones de restricción, por ejemplo, acá el voltaje X, acá te lo da el problema, que nos dan la polaridad y nos dan en qué resistencia está. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo debo terminar, si como mi corriente, observen, está en este sentido, la polaridad que me debería crear en esta resistencia sería de un más. Voy a abrir la puntero. Si mi corriente está en este sentido, entonces al pasar por esta resistencia, la polaridad que me debería crear sería de un más y de un menos. Pero observo que mi Vx está definida de la manera contraria, por eso es que acá le he puesto un signo negativo, para que esta corriente, en lugar de que vaya en sentido horario, vaya en sentido antihorario, y así no afecte el valor de Vx. Y eso está escrito acá. Luego, la otra ecuación de restricción la pueden observar en esta fuente de corriente. El I1 va en esta dirección y el I2 va en esta dirección. Entonces, 5 sería igual a I1 menos I2. Y la otra ecuación de restricción se obtiene a partir de esta fuente dependiente, donde el 2ix es igual al I3, que es el que está yendo en su sentido, menos el I4, que es el que se opone. Pero el Ix aquí es igual.
El IX se pueden dar cuenta que está definido en la región de esta malla, de esta primera malla. Entonces, pero nosotros habíamos puesto de que en esa malla va a circular una corriente en el sentido horario de I1. Por lo tanto, el Ix toma el valor de I1. Y ya despejando obtenemos esta ecuación. Entonces obtendríamos, ¿cuántas? 6 ecuaciones y tenemos... Un momento. Claro, no. Son más nuestras incógnitas, porque el Vx también es una incógnita. Es decir, tenemos 5 corrientes por hallar y otra incógnita, es decir, 6 ecuaciones. Y para las 6 incógnitas ya tenemos 6 ecuaciones precisamente. Eso lo pueden resolver en MATLAB o en cualquier otro programa en línea. Y las respuestas que en mi caso me salió son estas que se muestran acá. Ya te dan las 6 corrientes con el voltaje y el voltaje. Entonces, como yo quiero determinar la diferencia de voltaje entre A y B, suponiendo que el de A es el de mayor potencial, entonces lo que yo pienso es de la siguiente manera. Voy a recorrer desde acá, en este sentido, hasta llegar al voltaje en A. Entonces, si empiezo en el voltaje en B, el potencial en B, y voy recorriendo esta zona, observo que acá va a haber una caída de potencial. Si es que nos guiamos por el signo que estaba en el problema, que era de más menos. Cuando yo pase hasta acá este punto va a haber una caída de potencial en Vx, por eso es que lo he restado. Acá observen que va a haber una subida de potencial porque estoy yendo de menos a más. Va a haber una subida de potencial de 5 por I4 menos I5, que es el sentido de las corrientes que me causa esta polaridad en esta resistencia. Si mi corriente neta va en este sentido, por eso es que me crea esta polaridad de más y esta polaridad de menos, de más a menos, porque una corriente en una resistencia va de más a menos. Por eso es que ahí sería, y esta corriente neta sería producto del I4 menos el I5. Ese es el porqué de esta expresión. Y finalmente, como va a haber otra subida de potencial para llegar al voltaje en A, lo aumento 3Vx y me daría el potencial en. Entonces ya finalmente ya tengo el voltaje en X, tengo la corriente 4, la corriente 5 y puedo determinar la diferencia de potencial entre A y B. Este potencial en B lo paso a restar y ya pongo todos los valores que he calculado en esta expresión y obtendría este valor. Este valor es el que me resulta en mi caso, 28,5 voltios. Eso con respecto a determinar el voltaje Thevenin. Luego, una vez ya tengo el voltaje, por el método que les había dicho cuando tengo un circuito con fuentes dependientes y fuentes independientes, el método que voy a usar y que generalmente se usa en la mayoría de problemas es el de unir esos bornes mediante un cable vacío y determinar la corriente de cortocircuito. Y eso es precisamente lo que he hecho. He unido acá el borne A y el borne B mediante un cable vacío y luego he vuelto a aplicar, en este caso, mallas. De mallas. Y creo que es el más oportuno aplicar mallas porque nodos tendrías bastantes nodos y bastantes nodos también implicaría que tendrías bastantes ecuaciones. En este caso sí, siempre es recomendable aplicar el método de mallas. Entonces usando el mismo método, por ejemplo acá una supermalla, acá otra supermalla, acá una malla simple y acá otra malla simple, ya puedo determinar, despejando las ecuaciones, puedo determinar esta corriente. Esta corriente de cortocircuito estaría dada por I4, que es la que sí va en su sentido, menos I5, que es la que va en sentido contrario. I4 menos I5. En este caso nos salió negativo. Este negativo nos va a indicar como es la polaridad. En este caso, como es una corriente, que el sentido es el opuesto. Pero al fin y al cabo, la resistencia Thevenin va a ser la fracción entre el voltaje que habíamos calculado y la corriente. A mí me resultó 11. En este caso, estas ecuaciones es lo mismo que la anterior. Aplicas mallas, ves cuáles resistencias están en la misma malla, qué otras resistencias están en la misma malla, si es que pertenecen a una supermalla, y a las resistencias que están entre diferentes mallas, va con un signo negativo,
El mismo método, no cambia nada. Y las ecuaciones de restricción también se obtiene considerando el mismo planteamiento que la anterior. Entonces, una vez ya has calculado el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin por este método, ya lo que finalmente, como te piden determinar su circuito equivalente Thevenin, lo que piden es básicamente graficarlo, dibujarlo, tanto ese voltaje en serie con esa resistencia. Y ese sería el resultado. Ese sería el resultado del problema. A manera de práctica, un momento, para salir del puntero. Ya. Permítanme copiar este link a manera de práctica para ver qué tanto se ha entendido. Voy a dar este problema y unos minutos para que ustedes lo puedan resolver. Básicamente es simple, por eso también no voy a dar mucho tiempo. Simplemente te piden encontrar el circuito equivalente Thevenin para el circuito que se muestra en la figura 5. Para esta figura, para el circuito que se muestra. A ver, déjenme copiarlo. Un momentito, no me permite copiarlo. Listo, les he pasado un link por el chat para que puedan entrar. Traten de resolverlo, por favor, ese problema. Ahí en el chat, al link que vayan a entrar, está todas las alternativas, se podría decir. Luego voy a compartir la pantalla para mostrarles cuál es la alternativa correcta. Les doy unos minutos, por favor. Practiquen con eso. Es básicamente determinar su voltaje, diferencia de potencial entre ambos bornes y determinar la resistencia Thevenin, usando en ese caso, como ven, fuentes dependientes, el corriente de cortocircuito. ¿Les parece 10:45? Les estoy dando 10:55 hasta las 10:55. Por favor, vayan terminándolo. A modo de práctica es este problema. Yo entro 10:55.